Didáctica General, Unidad 5. Métodos, estrategias, técnicas y actividades de aprendizaje. Métodos de aprendizaje. Método Robinson, EPL2R. Este método es popular en diversos ámbitos educativos y se divide en 5 fases. 1. Explorar. Realizar lecturas rápidas para obtener una visión global. 2. Preguntar. Hacer una lectura más detenida para aclarar dudas. 3. Leer. Resaltar palabras clave en una tercera lectura. 4. Recitar. Leer en voz alta y autoevaluarse. Y 5. Repasar. Consolidar el aprendizaje para exámenes y exposiciones. Aprendizaje basado en proyectos, ABP. Integra al alumno en situaciones reales que requieren soluciones, aplicando conocimientos de diversas áreas para resolver problemas reales y elaborar productos de utilidad social. Flipped Classroom o aula invertida. Los alumnos estudian materiales en casa y luego trabajan sobre ellos en clase, optimizando el tiempo en el aula para proyectos colectivos y apoyo personalizado. Aprendizaje basado en problemas, ABP. Los estudiantes investigan, interpretan, argumentan y proponen soluciones a problemas creando escenarios simulados y analizando las consecuencias. Pensamiento de diseño o design thinking. Un método innovador que consta de 5 fases: descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y evolución. Se enfoca en resolver problemas específicos con soluciones adaptadas al contexto. Gamificación, aplicación de mecánicas de juego en el ámbito educativo para estimular la competencia, cooperación, creatividad y valores, utilizando tecnologías actuales. Aprendizaje basado en el pensamiento o Thinking-Based Learning. Fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento más allá de la memorización, promoviendo el análisis, argumentación, relación y contextualización. Método Montessori. Permite a los niños explorar y descubrir el mundo a su propio ritmo, con libertad para elegir sus actividades y el papel del docente como observador y orientador. Otros métodos. Método PQRST. Entrenamiento de la memoria a través de prever, cuestionar, leer, repasar y probar. Método ABEP. Simulación de situaciones prácticas para desarrollar aprendizajes prácticos. Método colaborativo y cooperativo. Trabajo en grupo para mejorar la atención y adquisición de conocimientos a través de la interacción con el entorno y compañeros. ¿Qué es una estrategia de aprendizaje? Una estrategia de aprendizaje es un conjunto de actividades y técnicas planificadas para facilitar el desarrollo de adquisición de conocimientos y habilidades en los estudiantes. Estas estrategias se diseñan para adaptarse a las necesidades de los alumnos y establecer objetivos y metas claras para un aprendizaje más efectivo. Tipos de estrategias de aprendizaje. Estrategias de apoyo, diseñadas para motivar y mejorar la concentración y la atención de los alumnos. Estrategias de ensayo. Consisten en la repetición del contenido aprendido, ya sea de manera oral o escrita, para reforzar la memoria y el aprendizaje. Estrategias de comprensión y organización abarcan técnicas como tomar notas, resumir, responder preguntas y organizar la información para facilitar su estudio y comprensión. Ejemplos de estrategias específicas. Estrategias de elaboración. Crear una relación entre conocimientos previos y nuevos, como tomar notas y resumir. Estrategias de control de la comprensión, enfocada en que el estudiante sea consciente de lo que aprende y en la supervisión del docente, considerando aspectos de regulación, planificación y evaluación. Estrategias de ensayo, basadas en la repetición constante del contenido para fortalecer el aprendizaje. Estrategias de organización unen información de manera que sea más fácil de estudiar, como esquemas y resúmenes. Estrategias efectivas o de apoyo mejoran todas las estrategias anteriores, enfocándose en la concentración, manejo del tiempo y motivación continua. Las estrategias didácticas y metodologías son esenciales para mejorar la calidad del aprendizaje, proporcionando a los estudiantes herramientas efectivas para desarrollar sus habilidades y conocimientos. La implementación de estas estrategias en los sistemas educativos pueden ser muy beneficiosa para la formación integral de los alumnos. Técnicas de aprendizaje. ¿Qué son y cuáles son las más efectivas para que los estudiantes aprendan los contenidos educativos?
Las técnicas de aprendizaje son métodos y recursos didácticos que emplean los estudiantes para recordar y comprender los contenidos escolares. Estas técnicas mejoran el rendimiento académico y facilitan el aprendizaje a largo plazo, adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante. Técnicas de aprendizaje efectivas. Estas técnicas son útiles para todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta el nivel universitario, y pueden ser adaptadas según el estilo de aprendizaje de cada estudiante, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Técnicas. Exposiciones orales. Descripción. Presentación oral de un tema específico. Objetivo: fomentar la comprensión y la oratoria. Mapas conceptuales. Descripción, creación de mapas, organigramas o cuadros. Objetivo: asimilar contenidos educativos usando palabras clave o conceptos básicos. Diálogo o debate de ideas. Descripción, intercambio de opiniones sobre un tema de estudio. Objetivo: fomentar la participación y el intercambio de saberes. Trabajo de investigación. Descripción, búsqueda de información teórica y experimentación sobre una hipótesis. Objetivo: comprobar, analizar propuestas iniciales. Estudio de casos. Descripción, análisis reflexivo de casos en diferentes ámbitos. Objetivo: registrar datos obtenidos y comprender situaciones específicas. Beneficios de las tareas de aprendizaje. Mejora el rendimiento académico, facilitando la memorización y comprensión de los contenidos. Automatización del proceso de aprendizaje hace más sencillo identificar la mejor técnica para estudiar. Adaptación a nuevas tecnologías. Integran herramientas y plataformas educativas en el e-learning. Criterios para seleccionar una actividad. Criterio de coherencia. La actividad debe estar alineada con los aprendizajes esperados y promover un aprendizaje significativo y profundo. Niveles cognitivos según Marzano, 2009. Nivel 1, recuperación, reconocer y recordar información. Nivel 2, comprensión, conocer la estructura del conocimiento y traducir la información. Nivel 3, análisis, realizar inferencias y elaborar conocimiento. Nivel 4, utilización del conocimiento, aplicar el conocimiento en situaciones específicas. Criterio de secuenciación didáctica. Inicio, favorecer la disposición al aprendizaje y activar conocimientos previos. Desarrollo, desarrollar habilidades y adquirir conocimientos a través de la interacción. Cierre, integrar lo aprendido y promover la reflexión metacognitiva. Criterio de factibilidad. Evaluar si se tienen los procesos necesarios y si estos son factibles de conseguir en el tiempo adecuado. Criterio de adecuación. Asegurarse de que la actividad sea adecuada para el nivel de autonomía y experiencia de los estudiantes y que el docente se sienta seguro de implementarla. Consideraciones clave. Estas consideraciones aseguran que las actividades seleccionadas sean efectivas y alineadas con los objetivos educativos, promoviendo un aprendizaje integral y significativo para los estudiantes. Claridad sobre la dificultad cognitiva. Relacionar la actividad con los aprendizajes esperados. Momento adecuado. Determinar cuándo es más relevante implementar la actividad en la clase. Recursos disponibles. Asegurarse de tener los recursos necesarios para realizar la actividad y adecuación al nivel de autonomía. Considerar cuánto apoyo requieren los estudiantes. Actividades de enseñanza-aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje pueden adaptarse a diversas estrategias didácticas y técnicas, y su elección debe ser cuidadosa para alinearse con los objetivos del recurso y las necesidades de los estudiantes. 1. Actividad PESI. Pienso, escribo, comparto e integro. ¿Qué es? El PESI es una actividad colaborativa que involucra la discusión en parejas sobre un tema o pregunta planteada por el docente. Los estudiantes analizan sus aprendizajes previos, comparten ideas con su compañero y enriquecen su comprensión a través de la interacción. ¿Cuál es su utilidad? Esta estructura promueve la reflexión individual y la colaboración, ayudando a los estudiantes a consolidar su comprensión y mejorar sus habilidades de análisis y comunicación. Características. Duración. Corta, aproximadamente 7 minutos. Flexibilidad. Puede realizarse una vez o en ciclos durante la clase. Propósito. Diagnosticar conocimientos previos, promover análisis profundo y optimizar tiempos de aprendizaje. Recomendaciones para uso. Inicio de trabajo colaborativo, ideal para familiarizar a los estudiantes con la colaboración.
Optimización del tiempo. Enseñanza a los estudiantes a administrar su tiempo de manera eficiente. Escucha activa y enfoque. Ayuda a los estudiantes a concentrarse y practicar la escucha activa. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Alinear la actividad con los aprendizajes esperados. Pregunta motivadora. Plantear una pregunta que promueva el análisis y la discusión. Estipulación de tiempos. Dividir las actividades en fases con tiempos claros. Ejemplo, pienso 1 minuto, escribo 1 minuto, comparto 3 minutos, integro 2 minutos. Implementación. Presentación. El docente introduce la actividad y sus beneficios marcando los tiempos con un cronómetro. Pienso y escribo. Los estudiantes piensan y escriben sus respuestas individualmente. Comparto. Comparten sus ideas con un compañero cercano. Integro. Enriquecen su análisis inicial con las ideas compartidas. Cada estudiante escribe su integración. Discusión final es opcional. El docente puede pedir a una pareja que comparta sus análisis con la clase. Rol del docente. Definir la pregunta. Considerar la complejidad y los aprendizajes previos de los estudiantes. Informar a los estudiantes. Proporcionar instrucciones claras, ya sea oralmente o por escrito. Rol de los estudiantes. Hacer preguntas. Preguntar si no entienden la actividad. Realizar actividades. Seguir las etapas y respetar los tiempos asignados. Escuchar activamente. Prestar atención a su compañero. Expresar ideas. Comunicar sus pensamientos de manera clara. Integrar y enriquecer. Incorporar las aportaciones del compañero en el análisis inicial. Actividad 2. Cuadro SQA-NH. Lo que se sabe, lo que se quiere aprender, lo que realmente se aprendió, lo que no se aprendió y lo que se hará para aprenderlo. ¿Qué es? El cuadro SQA-NH es una herramienta didáctica que ayuda a verificar el conocimiento de los estudiantes sobre un tema específico, teniendo en cuenta sus aprendizajes previos y expectativas. Este cuadro también promueve la metacognición y la autonomía del estudiante. ¿Cuál es su utilidad? El cuadro SQA-NH es útil para estructurar y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes y docentes identificar áreas de mejora y planificar acciones concretas para continuar el aprendizaje de manera efectiva. Características. S. Lo que se sabe. Incluye conocimientos previos, emociones y sensaciones que el estudiante asocia con el tema. Q. Lo que se quiere aprender. Define los aspectos que los estudiantes desean aprender para cumplir los objetivos de aprendizaje, tanto personales como académicos. Se recomienda especificar menos de 5 aspectos. Lo que se aprendió. Registra lo que realmente se aprendió al finalizar la actividad o unidad. N. Lo que no se aprendió. Identifica los aspectos que no se comprendieron o quedaron pendientes. Y H. Lo que se hará para aprenderlo. Planifica acciones para abordar los aspectos no aprendidos y mejorar el aprendizaje. Recomendaciones de uso. Claridad de objetivos. Asegurar que la actividad contribuye al logro de los aprendizajes esperados y se relaciona con uno o más criterios de evaluación. Temáticas relevantes. Definir la temática a presentar asegurándose de que es relevante para el aprendizaje. Y modalidad de la actividad. Decidir si la actividad será individual o grupal, ya que esto afecta las instrucciones dadas a los estudiantes. Implementación. A. Presentación de la actividad. El docente introduce la actividad explicando su beneficio para el logro de los aprendizajes esperados. Describir los apartados del cuadro SQA-NH y su significado. B. Variante grupal. Los estudiantes responden los apartados S y Q de manera individual. Comparten sus respuestas en duplas o tríos, enriqueciendo su análisis con las ideas de sus compañeros. Una vez completado el apartado A, lo que se aprendió, se reúnen nuevamente para compartir aprendizajes individuales y beneficiarse de los aportes de sus pares. C. Actividad de diagnóstico. Si la actividad se usa para iniciar una unidad de aprendizaje, el docente puede recolectar el cuadro con los apartados S y Q respondidos para identificar los aprendizajes previos y expectativas de los estudiantes, permitiendo ajustar las actividades para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Rol del docente. Definir la temática, elegir el tema a trabajar en el cuadro, dar instrucciones, proporcionar instrucciones claras sobre la actividad individual o grupal y destacar su contribución al aprendizaje,
Promover la conexión con aprendizajes previos, fomentar que los estudiantes relacionen el tema con conocimientos, emociones y sensaciones previas. Resolver dudas, aclarar cualquier duda que los estudiantes puedan tener sobre la actividad. Rol de los estudiantes, hacer preguntas. Preguntar si hay aspectos de la actividad que no estén claros, realizar la actividad, seguir los pasos propuestos y completar los apartados del cuadro SQANH, respetar los tiempos, cumplir con los tiempos establecidos para cada actividad. Este enfoque meticuloso asegura que la actividad SQANH sea implementada de manera efectiva, promoviendo la reflexión, el análisis y la metacognición entre los estudiantes. Actividad 3. Lectura entre pares. ¿Qué es? La lectura entre pares es una actividad colaborativa en la que dos estudiantes leen juntos un texto, analizan críticamente las ideas y se enfocan en comprender el material. Utilidad. Esta actividad fomenta la retroalimentación y el intercambio de interpretaciones entre los estudiantes. Características. Objetivo. Ambos estudiantes deben explicar correctamente el significado del material consultado y generar un resumen conjunto. Recomendaciones de uso. Dificultades de comprensión lectora. Ayuda cuando los estudiantes tienen problemas para entender textos afectando su aprendizaje. Conceptos clave. Utilizada para enseñar conceptos esenciales para actividades posteriores. Nuevos conceptos. Introducción de nuevos términos y temas. Optimización del tiempo. Enseña a los estudiantes a manejar mejor su tiempo durante las actividades. Aprendizaje cooperativo. Ideal para iniciar el trabajo colaborativo debido a su diseño simple y breve interacción. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Alinear la actividad con los aprendizajes esperados y criterios de evaluación. Selección de la lectura. Elegir lecturas adecuadas en cuanto a complejidad y extensión, prefiriendo textos cortos inicialmente. Análisis de momentos críticos. Identificar posibles dificultades en el análisis para ofrecer retroalimentación oportuna. Implementación. Presentación de la actividad. Explicar los beneficios y las etapas de la actividad usando un cronómetro para marcar los tiempos. Entrega de material. Proveer el texto y un documento con instrucciones claras. Inicio. Los estudiantes leen los subtítulos juntos para obtener una idea general y anotan conceptos desconocidos. Desarrollo. Leen el primer párrafo en silencio. Un estudiante resume mientras el otro supervisa, corrige y relaciona el material con conocimientos previos. Alternan roles en cada párrafo o página cuando adquieran más práctica. Cierre. Llegan a un consenso sobre el significado global del texto y su relación con aprendizajes anteriores. El docente puede pedir a algunos equipos que compartan sus resúmenes. Rol del docente. Definir la lectura, elegir el texto considerando su complejidad y extensión, preparar instrucciones, crear un documento con etapas e instrucciones detalladas incluyendo tiempos. Atención a dudas. Estar disponible para resolver dudas durante la actividad. Rol de los estudiantes. Hacer preguntas, aclarar cualquier duda sobre la actividad, realizar la actividad, seguir las etapas y respetar los tiempos asignados, escuchar activamente, prestar atención y retroalimentar al compañero de manera constructiva. Actividad 4. Rompecabezas. Actividad colaborativa. ¿Qué es? El rompecabezas es una actividad colaborativa que promueve la interdependencia positiva. Cada estudiante recibe una parte de la información necesaria para realizar la tarea y es responsable de aprenderla y luego transmitirla en su equipo. El equipo debe combinar estas partes para crear un producto de aprendizaje integral. Características: interdependencia positiva, basada en los recursos, lecturas, videos, etc. Todos los miembros necesitan aprender su parte para que el equipo logre el objetivo. Variantes de implementación. Todos los grupos pueden trabajar el mismo material o algunos grupos pueden ser expertos en una temática específica. Participación activa. Cada estudiante debe analizar su material y presentarlo al equipo. Mediación del docente. La mayor parte del trabajo en equipo se realiza en el aula bajo la guía del docente. Recomendaciones de uso. Para promover el trabajo equitativo y evitar el ocio social, para analizar variados documentos antes de una actividad práctica, cuando el material a consultar es abundante y para desarrollar actitudes colaborativas. Diseño de la actividad.
Claridad de objetivos, alinear la actividad con los aprendizajes esperados y criterios de evaluación, habilidades colaborativas, definir y diseñar directamente las habilidades sociales necesarias, selección de material, elegir textos que contengan conceptos centrales y relevantes acotados en complejidad y extensión, retroalimentación, estar preparado para ofrecer retroalimentación oportuna, producto final, definir el tipo de producto a entregar y sus características de calidad, informes, resúmenes, etc. Instrucciones, elaborar instrucciones claras para la actividad. Implementación, presentación, explicar los objetivos y etapas de la actividad usando un cronómetro para marcar los tiempos. Habilidades sociales, explicar la importancia de las habilidades sociales para el aprendizaje y la dinámica grupal. Conformación de equipos, formar equipos heterogéneos y asignar roles. Grupos pequeños inicialmente, luego aumentar el número de integrantes. Instrucciones, entregar instrucciones claras y el material necesario. Etapas de la actividad. Conformación de equipos, definir la creación de equipos, número de integrantes y roles, leer instrucciones y distribuir el material equitativamente. Desarrollo del trabajo colaborativo. Opción 1, cada integrante analiza su material y lo presenta al equipo. Opción 2, grupos de expertos manejan una temática específica y luego enseñan a otros grupos. Cierre, el equipo sintetiza y presenta el producto final integrando todas las partes aprendidas. Rol del docente, definir la lectura e instrucciones, elegir textos y proporcionar instrucciones detalladas. Atención a dudas, estar disponible para resolver dudas y guiar el trabajo en equipo. Rol de los estudiantes, hacer preguntas, aclarar cualquier duda sobre la actividad, realizar la actividad, seguir las instrucciones y respetar los tiempos, escuchar y retroalimentar, prestar atención a los compañeros y ofrecer retroalimentación constructiva. Actividad 5, Phillips 6.6. Naturaleza colaborativa. Facilita el intercambio de ideas en grupos grandes, hasta 60 personas, a través de una gestión eficaz del tiempo, promoviendo la participación activa de todos. Utilidad. Esta técnica es excelente para asegurar que todos los participantes tengan la oportunidad de contribuir y sentirse parte del proceso de toma de decisiones. Características. Participación e implicación. Los grupos grandes se dividen en subgrupos de 6 personas, discuten durante 6 minutos sobre el tema específico y alcanzan una conclusión general. La primera vez puede tomar más tiempo, pero con la práctica los estudiantes gestionarán mejor su tiempo. Condiciones inclusivas. Permite que todos los participantes se sientan considerados e implicados en el resultado final. Recomendaciones de uso. Grupos grandes, ideal para trabajar con grandes grupos y fomentar la participación democrática y la generación de ideas. Decisiones rápidas, útil cuando se necesita que el grupo tome decisiones en un corto periodo. Diseño de la actividad, planificada. El docente prepara cuidadosamente la pregunta o tema que se discutirá. Se aclara que serán 6 integrantes discutiendo durante 6 minutos y luego compartirán el análisis. Emergente, si surge un tema imprevisto que necesita ser abordado para continuar avanzando, el docente plantea una pregunta para que los equipos tomen una decisión rápida. Implementación. Presentación. El docente introduce la actividad explicando su beneficio para el aprendizaje y las etapas que conlleva. Formación de equipos. Se forman equipos de 6 personas promoviendo la heterogeneidad. Instrucciones claras. El docente proporciona instrucciones orales y plantea la pregunta guía. Si las contribuciones son escritas, se entregan. Si son orales, se escriben para que todos puedan verlas. Rol del docente. Facilita la actividad, asegura que los equipos son diversos y gestiona los tiempos con un cronómetro. Rol de los estudiantes. Participan activamente en las discusiones y contribuyen con sus ideas, ya sea de manera escrita u oral. Actividad 6, cuadro PNI, lo positivo, lo negativo, lo interesante, que es propuesta pedagógica que permite recoger muchas ideas sobre una temática, evento, observación, vivencia, lectura, etc. Análisis y toma de decisiones. Ayuda a analizar y tomar decisiones sobre posibles soluciones para un problema dado, equilibrando los juicios valorativos. Utilidad. El cuadro PNI es una herramienta excelente para desarrollar el pensamiento crítico y la toma de decisiones en los estudiantes, promoviendo una participación activa y reflexiva en el proceso de aprendizaje.
Características. Relación con las apreciaciones. Permite al estudiante relacionar lo presentado o vivenciado con sus apreciaciones considerando lo positivo, lo negativo y lo interesante. Versatilidad. Puede realizar de manera individual o grupal. Análisis de soluciones. Facilita el análisis de propuestas de soluciones a un problema. Positivo. Destaca bondades y fortalezas de las ideas. Negativo. Detecta debilidades o razones por las que algunas propuestas no serán útiles, fundamentando el actuar. Interesante. Aspectos no considerados inmediatamente como positivos o negativos incluyen preguntas, puntos a clarificar, etc. Recomendaciones de uso. Análisis perceptivo. Cuando se necesita que los estudiantes analicen lo aprendido desde sus percepciones para reelaborarlo y afinar el aprendizaje. Prácticas, salida a terreno, simulaciones, laboratorio, etc. Pensamiento crítico, para promover el pensamiento crítico y reflexivo. Decisiones sobre problemas, cuando los estudiantes deben realizar soluciones para un problema y tomar una decisión. Diseño de la actividad. Claridad en los objetivos. El docente debe tener claro cómo la actividad aportará el logro de los aprendizajes esperados y revisar si se relaciona con los criterios de evaluación. Decisión sobre el enfoque. Determinar si la actividad será individual o grupal y si el objetivo es analizar percepciones o propuestas de solución de problemas. Percepciones. Definir temáticas relevantes para el aprendizaje, soluciones, valorar opiniones de manera numérica después de completar los apartados. Implementación. Explicar la actividad y su beneficio para el aprendizaje y los apartados del cuadro PNI. Primer uso. Entregar la información de cada apartado para estimular la participación del estudiante. Promocionar su uso en otras asignaturas. Valoración de soluciones. Completar cada apartado y valorar en una escala de 0 a 10 sumando las puntuaciones para decidir si una solución debe ser considerada. Rol del docente. Presenta la actividad, proporciona instrucciones claras y guía el proceso de valoración. Rol del estudiante. Analizan y valoran propuestas de manera crítica y reflexiva. Actividad 7. Lluvia de ideas. ¿Qué es? Es una actividad grupal para indagar u obtener información acerca del conocimiento inicial de los estudiantes sobre un tema determinado. Fomenta la creatividad sin límites. Utilidad. La lluvia de ideas es una excelente herramienta para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes, permitiéndoles explorar soluciones creativas en un ambiente de colaboración y respeto. Características. Creatividad sin juicios. No se evalúan ni descartan prematuramente las ideas, lo cual facilita el surgimiento de nuevas ideas en un tiempo determinado. No se permite la crítica. La crítica está reservada para el final para fomentar la libertad de pensamiento y creatividad. Participación variada. La participación puede ser oral o escrita. Recomendaciones de uso. Propuestas rápidas. Cuando se necesita que el grupo proponga variadas ideas en un breve periodo de tiempo. Estimular creatividad para fomentar el pensamiento creativo de los estudiantes. Inicio de resolución de problemas como actividad inicial para empezar a trabajar en la resolución de problemas. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Determinar cómo la actividad contribuye al logro de los aprendizajes esperados y revisar los criterios de evaluación. Temática o pregunta. Definir el tema o pregunta que estimulará la generación de ideas. Instrucciones claras. Definir normas de participación y la cantidad de propuestas esperadas considerando respeto, escucha activa y libertad creativa. Análisis de tiempo. Ajustar los tiempos para la presentación, generación de ideas, organización de propuestas y evaluación según la complejidad de la pregunta y el número de estudiantes. Implementación. Presentación. El docente explica la actividad y su beneficio para el aprendizaje y marca los tiempos con un cronómetro si es necesario. Generación de ideas. La pregunta debe estar libre para todos. Las instrucciones se entregan oralmente e impresas. Las ideas se pueden aportar oralmente o por escrito. Organización de propuestas. Revisar, aclarar y sintetizar las ideas generadas. Evaluación es optativa. Evaluar la factibilidad de las propuestas considerando criterios establecidos. Esto puede ser parte de la misma actividad o una tarea aparte. Rol del docente. Facilita la actividad, proporciona instrucciones claras y guía el proceso. Rol de los estudiantes. Participan activamente aportando ideas, ya sea de manera oral o escrita, y colaboran en la organización y evaluación de las propuestas.
Actividad 8, ruta lectora, que es actividad de lectura comprensiva, que promueve la comprensión lectora en sus diferentes momentos, antes, durante y después, y considera la interacción entre el texto, la persona y el contexto. Utilidad. La ruta lectora es una herramienta valiosa para asegurar que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda de los textos, optimizando el tiempo de lectura y promoviendo la reflexión crítica. Características. Extracción del sentido. Permite extraer el sentido del texto y construir una representación de lo analizado. Estrategias de aprendizaje. Promueve estrategias de aprendizaje enfocadas en la comprensión lectora. Optimización del tiempo. Asegura la comprensión de un texto en un tiempo determinado, mejorando la eficiencia en la lectura. Recomendaciones de uso. Dificultades de comprensión. Cuando se observan dificultades de comprensión lectora que afectan negativamente el aprendizaje. Conceptos clave. Cuando se necesita que los estudiantes aprendan conceptos clave para una actividad posterior. Introducción de conceptos nuevos. Ideal para introducir nuevos conceptos. Lecturas cortas. Cuando se trabaja con lecturas breves de 5 a 7 páginas, facilitando la transferencia a textos más largos y complejos. Asegurar la lectura comprensiva. Cuando los recursos de aprendizaje son principalmente textos y se necesita asegurar una lectura comprensiva. Extracción de lo esencial. Cuando se requiere que los estudiantes extraigan lo esencial de un texto, se planteen preguntas y tomen decisiones sobre las ideas centrales y secundarias. Corroborar la comprensión lectora. Antes de implementar actividades colaborativas como el rompecabezas para optimizar los tiempos. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Determinar cómo la actividad contribuye al logro de los aprendizajes esperados y revisar si se relaciona con los criterios de evaluación. Selección de lecturas. Elegir cuidadosamente la lectura considerando su complejidad y extensión. Inicialmente se sugieren textos cortos con ideas relevantes. Generación de preguntas. Crear preguntas por estudios de la lectura, capítulos, subtítulos o páginas. Retroalimentación. Analizar posibles estancos en los análisis de los estudiantes y proporcionar retroalimentación. Implementación. Presentación. Explicar la actividad, su beneficio para el aprendizaje y las etapas que conlleva, usando un cronómetro para gestionar los tiempos. Activación de aprendizajes previos. Realizar preguntas para activar aprendizajes previos, motivar a los estudiantes y explorar conceptos nuevos. Entrega de materiales. Proporcionar la lectura y el documento con las instrucciones claras. Rol del docente. Presenta la actividad, proporciona instrucciones claras, realiza preguntas para activar aprendizajes previos y entrega de retroalimentación. Rol de los estudiantes. Participan activamente en la lectura y el análisis, responden a las preguntas planteadas y aplican las estrategias de comprensión lectora. Actividad 9, cuadro comparativo, que es una propuesta pedagógica que permite analizar las semejanzas y diferencias entre objetos, eventos, facilitando toma de decisiones a partir del análisis y conclusiones. Utilidad. El cuadro comparativo es una excelente herramienta para promover el pensamiento crítico y reflexivo, ayudando a los estudiantes a identificar similitudes y diferencias de manera estructurada y fundamentada. Características. Estructura. Los criterios de comparación se organizan en filas horizontal y los aspectos a comparar en columnas vertical. Análisis individual y grupal. Es necesario analizar los aspectos a comparar primero de manera individual para evitar análisis superficiales. Bases de comparación. Determinar si se buscarán similitudes y diferencias o si se definirán criterios específicos para la comparación. Versatilidad. Se puede utilizar de manera individual o grupal. Recomendaciones de uso. Profundización del aprendizaje. Para establecer conexiones entre nuevos aprendizajes y conocimientos previos. Describir características. Detallar las características de un concepto, evento u objeto promoviendo el análisis reflexivo. Promover pensamiento reflexivo. Exigir a los estudiantes que piensen más allá de lo explícito. Corroboración del aprendizaje. Verificar el nivel de comprensión de ciertas conceptualizaciones. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos, determinar cómo la actividad contribuye al logro de los aprendizajes esperados y revisar los criterios de evaluación. Propósito de la comparación, establecer un propósito claro para la comparación. Modalidad individual o grupal, decidir si la actividad será individual o grupal y si es grupal, considerar el número de estudiantes recomendado en duplas la primera vez. Momento del trabajo grupal y tiempos disponibles. Elementos a comparar.
definir la cantidad y los elementos a comparar justificando la selección. Nombre del cuadro, definir un nombre para el cuadro comparativo que se trabajará. Identificación de posibles errores. Anticipar errores comunes como análisis superficial, pocas semejanzas y diferencias, dificultad para establecer categorías, poca flexibilidad y conclusiones pobres o sin fundamentación. Establecimiento de criterios. Una vez que los estudiantes están familiarizados con la actividad, pueden definir sus propios criterios de comparación. Construcción de instrucciones. Elaborar instrucciones claras considerando todos los puntos anteriores. Implementación. Presentación. El docente presenta la actividad y explica su beneficio para el aprendizaje. Elementos de comparación. Dependiendo del nivel de apropiación y autonomía del estudiante, él mismo o el docente presenta los elementos a comparar. Explicación. El docente explica la actividad utilizando las instrucciones y profundizando en los elementos a comparar. Rol del docente. Facilita la actividad, proporciona instrucciones claras, presenta los elementos a comparar y guía el proceso. Rol de los estudiantes. Participan activamente en la comparación, analizan individualmente y colaboran en el análisis grupal si corresponde. Actividad 10. El árbol del problema. ¿Qué es? Es una actividad de análisis que permite analizar un problema considerando sus posibles causas y efectos mediante un esquema gráfico en forma de árbol. El tronco del árbol representa el problema, las raíces son las causas y las ramas y sus ramificaciones son los efectos. Utilidad. El árbol del problema es una herramienta valiosa para el análisis profundo de situaciones problemáticas, promoviendo el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Características. Representación gráfica. El problema con sus causas y efectos se representa de manera gráfica, facilitando el análisis profundo y la presentación de la información. Identificación de aspectos negativos. Implica identificar los aspectos negativos de la situación, así como sus posibles causas y efectos. Trabajo grupal. Aunque se puede realizar individualmente, es más provechoso hacerlo de manera grupal para compartir diferentes perspectivas. Recomendaciones de uso. Identificación de problemas. Cuando se necesita que los estudiantes trabajen en la identificación de problemas. Aprendizaje basado en problemas. Cuando los estudiantes están comenzando a trabajar con esta estrategia didáctica. Preparación de proyectos. De manera inicial para preparar a los estudiantes en la planificación de proyectos. Análisis profundo. Cuando se requiere que los estudiantes analicen una situación problemática en profundidad. Despejar problemas centrales para ayudar a los estudiantes a distinguir el problema central de otros problemas secundarios. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Determinar cómo la actividad contribuirá en el logro de los aprendizajes esperados y revisar los criterios de evaluación. Definición del problema. Seleccionar una situación problemática relevante y motivadora para los estudiantes. Modalidad. Decidir si la actividad será individual o grupal, considerando que lo grupal favorece el intercambio y la retroalimentación. Redacción de la situación problemática. Proporcionar información detallada para que los estudiantes identifiquen el problema, las causas y las consecuencias. Análisis de posibles estancamientos. Prever dificultades en la identificación del problema, las causas y los efectos, y redactar preguntas que fomenten el análisis y la proporción de ideas. Generación de instrucciones. Describir la situación problemática, la gráfica del árbol, las etapas y los tiempos para su realización. Definición de la envergadura. Decidir hasta dónde llegará la actividad, ya sea solo la identificación del problema, causas y consecuencias o también generación de soluciones a través del árbol de objetivos. Implementación. Presentación de la actividad. Explicar el beneficio de la actividad para el aprendizaje y las etapas que conlleva. Introducción de los elementos. Dependiendo del nivel de apropiación y autonomía de los estudiantes, ellos mismos o el docente presentan los elementos a comparar. Explicación. Detallar la actividad utilizando las instrucciones y profundizando en los elementos a comparar. Rol del docente. Facilita la actividad, proporciona instrucciones claras, presenta la situación problemática y guía el análisis. Rol de los estudiantes. Participan activamente en la identificación del problema, las causas y los efectos y colaboran en la elaboración del árbol de problemas. Actividad 11. Mapa de algoritmo. ¿Qué es? Es una representación gráfica, un método para resolver problemas matemáticos donde se describe con palabras el procedimiento de solución. Utilidad.
El mapa de algoritmo es una herramienta eficaz para desglosar y entender los procedimientos matemáticos, promoviendo una comparación más profunda y evitando la mera aplicación mecánica de fórmulas. Características. Parte superior. Tema principal a ser analizado y resuelto. Columna derecha. Describe el procedimiento o método de resolución, desarrollo numérico. Columna izquierda. Redacción lógica del proceso de resolución, solución expresada en palabras. Contenidos iguales. Ambas columnas tienen la misma información, pero expresada de forma diferente. Lógico versus numérico. Individual y grupal. Puede realizarse de manera individual y grupal. Recomendaciones de uso. Comprensión de procedimientos, cuando se necesita que los estudiantes comprendan los pasos para solucionar un problema matemático específico. Detección de errores, cuando hay errores comunes entre muchos estudiantes y se desea entender su razonamiento proporcionando retroalimentación. Aplicación reflexiva, para promover una comprensión reflexiva y comprensiva del problema matemático, evitando la aplicación mecánica de fórmulas. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Determinar cómo la actividad contribuye al logro de los aprendizajes esperados y revisar los criterios de evaluación. Definir el problema. Seleccionar el problema matemático a presentar considerando su complejidad, aprendizajes previos y errores típicos. Desarrollo previo. Crear el mapa de algoritmo antes de presentarlo a los estudiantes para anticipar posibles fallos y preparar retroalimentación. Implementación. Presentación. El docente presenta la actividad explicando su beneficio y los pasos a seguir. Ejemplo sencillo. Presentar un problema matemático sencillo para resolverlo en conjunto con los estudiantes. Resolución del problema. Después de aclarar las dudas, los estudiantes trabajan en la resolución del problema presentado. Rol del docente. Facilita la actividad, proporciona instrucciones claras, presenta el problema y guía el proceso. Rol de los estudiantes. Participan activamente en la resolución del problema siguiendo los pasos del mapa de algoritmo. Actividad 12. Mapa conceptual. ¿Qué es? Es un procedimiento gráfico. Se utiliza para explicar el conocimiento sobre conceptos y sus relaciones en forma de proporciones verbales. Utilidad. El mapa conceptual es una excelente herramienta para organizar y conectar conocimientos, promoviendo una comprensión profunda y estructurada de los conceptos. Características. Relaciones relevantes. Los mapas conceptuales grafican explícitamente las relaciones más relevantes entre un conjunto de conceptos. Jerarquización. Los conceptos se presentan ordenados jerárquicamente, desde los más generales a los más particulares. Estructura. Los mapas conceptuales incluyen conceptos encerrados en círculos, objetos, acontecimientos, conocimientos, etc., y palabras de enlace que conectan y relacionan los conceptos entre sí. Flexibilidad. Se pueden realizar de manera individual o grupal, aunque en grupo puede requerir más tiempo. Recomendaciones de uso. Organización de información, para que los estudiantes organicen información y expliciten la relación entre diferentes conceptos sobre un tema particular. Conocimiento gráfico, cuando se requiere que el conocimiento sea organizado, jerarquizado y conectado con otros conceptos de manera gráfica. Verificación de comprensión, para verificar la comprensión y conexión entre variados conceptos al finalizar una unidad. Integración de conceptos, cuando se necesita analizar la integración de conceptos en una estructura organizativa dentro de un texto. Conocimientos previos, cuando los estudiantes ya tienen cierto conocimiento de la temática y pueden relacionarlo con otros conocimientos, facilitando la realización del mapa conceptual. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Determinar cómo la actividad contribuye al logro de los aprendizajes esperados y revisar los criterios de evaluación. Selección del tema. Elegir el concepto, temática o lectura que dará origen al mapa conceptual. Modalidad. Decidir si se realizará de forma individual o grupal. Considerando los tiempos para su ejecución, se sugiere empezar de manera individual y luego en duplas. Finalización de la actividad. Analizar la mejor manera de finalizar la actividad revisando mapas en plenario si se trabajó en grupo o intercambiando mapas entre duplas para análisis mutuo si fue individual. Instrucciones. Crear instrucciones claras para su realización. Implementación. Presentación. Explicar la actividad, su beneficio para el aprendizaje y mostrar los componentes del mapa conceptual con un ejemplo. Introducción del tema. Presentar el concepto, temática o lectura sobre la que se construirá el mapa conceptual.
Se pueden utilizar programas gratuitos para crear mapas conceptuales en el computador. Monitoreo y retroalimentación. Supervisar y proporcionar retroalimentación a los estudiantes durante la construcción del mapa conceptual, haciendo preguntas para explicar las conexiones. Cierre de la actividad dependerá de la decisión tomada sobre el plenario, si el trabajo fue grupal o individual. Rol del docente. Facilita la actividad, proporciona instrucciones claras, presenta el concepto, temática o lectura, monitorea y retroalimenta. Rol de los estudiantes. Participan activamente en la organización y conexión de conceptos, ya sea de manera individual o en grupo, siguiendo las instrucciones y aportando el análisis gráfico. Actividad 13. Mapa mental, que es estructuración gráfica. Representa las ideas de los estudiantes sobre un tema utilizando dibujos, colores, formas, símbolos, etc. Representación creativa. Permite visualizar las relaciones y conexiones entre las ideas centrales y secundarias de manera creativa. Utilidad. El mapa mental es una herramienta excelente para organizar y conectar ideas de forma creativa, promoviendo un aprendizaje profundo y significativo. Características. Asociación visual. Transforma palabras en imágenes, creando nuevas conexiones cerebrales que favorecen el aprendizaje y consolidación de información a largo plazo. Canales sensoriales. Utiliza canales auditivos, visuales y kinésicos, promoviendo la integración y consolidación del aprendizaje. Distribución radial. Una idea central se conecta con ideas secundarias y terciarias en una disposición radial desde el centro hacia afuera. Aprendizaje significativo. La construcción personal del mapa, colores, dibujos, formas, refleja las conexiones y preferencias individuales del estudiante. Recomendaciones de uso. Organización creativa. Para que los estudiantes organicen información de manera gráfica y creativa usando dibujos, símbolos y colores. Verificación de comprensión. Al finalizar una unidad, para verificar la comprensión y conexión entre diferentes conceptos. Conocimientos previos. Cuando los estudiantes tienen conocimientos previos sobre un tema y pueden relacionarlos con otros aprendizajes, haciendo más sentido la actividad. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos, determinar cómo la actividad contribuye al logro de los aprendizajes esperados y revisar los criterios de evaluación. Selección del tema, elegir el concepto, temática, lectura o pregunta que dará origen al mapa mental. Modalidad, decidir si la actividad será individual o grupal. Se sugiere comenzar de manera individual y luego en duplas, considerando acuerdos sobre imágenes, colores y símbolos. Finalización de la actividad. Analizar la mejor manera de cerrar la actividad según la modalidad, ya sea individual o grupal, como revisar mapas en plenario o intercambiar mapas para análisis mutuo. Instrucciones. Crear instrucciones claras para la realización del mapa mental. Implementación. Presentación. Explicar la actividad y su beneficio para el aprendizaje mostrando componentes y ejemplos del mapa mental. Introducción del tema. Presentar el concepto, temática, lectura o pregunta sobre la que se construirá el mapa mental. Monitoreo y retroalimentación. Supervisar y proporcionar retroalimentación durante la construcción del mapa mental, haciendo preguntas para explicar las conexiones. Cierre de la actividad dependerá de la decisión tomada sobre el plenario, según si el trabajo fue grupal o individual. Rol del docente. Facilita la actividad, proporciona instrucciones claras, presenta el tema y monitorea el proceso ofreciendo retroalimentación. Rol de los estudiantes. Participan activamente en la organización y conexión de ideas de manera gráfica, siguiendo instrucciones y aportando creatividad. Actividad 14. Guía de estudio, que es estructuración de actividades, planificación que hace el docente para que los estudiantes realicen actividades de manera autónoma. Utilidad. La guía de estudio es una herramienta excelente para promover el aprendizaje autónomo y autorregulado, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para aprender de manera independiente. Características. Aprendizaje autónomo. Promueve que el estudiante aprenda de manera independiente. Presentación. Incluye una introducción que explica el propósito de la guía y algunas consideraciones generales para la comprensión de los contenidos. Bibliografía. Proporciona referencias básicas y complementarias que pueden ser escritas, audiovisuales, etc. Objetivos claros. Especifica los objetivos que se espera que los estudiantes logren. Actividades de aprendizaje. Incluye diversas tareas para que el estudiante trabaje con los contenidos y logre los objetivos esperados. Estas actividades deben fomentar la transferencia del conocimiento a nuevas situaciones.
Autoevaluación incluye ejercicios para que el estudiante pueda autoevaluar su aprendizaje con retroalimentación e instrucciones claras. Recomendaciones de uso. Promover autonomía. Cuando se requiere que el estudiante dirija, regule y evalúe su aprendizaje. Aprendizaje autorregulado. Para fomentar que los estudiantes desarrollen sus propias guías de estudio y aprendan fuera del aula. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Determinar cómo la actividad contribuirá al logro de los aprendizajes esperados. Selección de temática. Elegir el tema y la unidad de trabajo en la guía. Consideración del tiempo. Tener en cuenta las restricciones de tiempo para la realización de la guía. Bibliografía adecuada. Seleccionar y analizar la pertinencia de la bibliografía a utilizar. Diseño de actividades. Diseñar las actividades considerando que los estudiantes deben conocerlas de antemano. Autoevaluación. Incluir preguntas o situaciones para que los estudiantes autoevalúen su aprendizaje y conecten con el mundo laboral. Forma de entrega. Definir cómo se entregará la guía y qué productos se solicitarán. Implementación. Presentación. El docente presenta la actividad y explica cómo contribuye al logro del aprendizaje esperado. Formato de la guía. Explicar cada apartado y el tiempo para la realización de la actividad usando un ejemplo como referencia. Monitoreo y mediación. Durante la realización de la guía, el docente debe aclarar dudas y orientar el aprendizaje sin proporcionar respuestas directas para fomentar la autonomía del estudiante. Rol del docente. Facilita la actividad, proporciona instrucciones claras y orienta el proceso de aprendizaje. Rol de los estudiantes. Trabajan de manera autónoma, siguiendo las instrucciones de la guía, realizan las actividades y se autoevalúan. Actividad 15. Estudios de caso. ¿Qué es? Actividad de análisis. Presenta un caso real o creado que responde al modelo de aplicación e identificación de principios o normas, sin buscar necesariamente una solución al caso. Diferencia con el caso método de caso. El estudio de casos es menos complejo, enfocado en la aplicación de principios y normas sin requerir un marco teórico extenso, a diferencia del método de caso que implica resolver problemas específicos con un enfoque teórico. Utilidad. El estudio de casos es una excelente herramienta para que los estudiantes desarrollen habilidades analíticas y conecten sus conocimientos teóricos con situaciones prácticas. Características. Aplicación gradual. Permite a los estudiantes acercarse a su profesión aplicando e identificando principios y normas. Casos de baja, media complejidad. Generalmente los casos no son muy extensos y tienen una complejidad baja o media, permitiendo análisis individuales o grupales. Recomendaciones de uso. Preparación para el método de caso. Ideal para que los estudiantes analicen casos de baja y media complejidad antes de avanzar a estrategias más complejas. Conexión con la realidad profesional. Para conectar conceptos, principios y normas aprendidos con situaciones reales de la profesión. Promover habilidades analíticas. Para fomentar la reflexión, análisis, pensamiento crítico y toma de decisiones. Argumentación y contraste. Cuando se requiere que los estudiantes argumenten y contrasten sus opiniones basadas en teorías y contexto. Diseño de la actividad. Claridad de objetivos. Determinar cómo la actividad contribuirá al logro de los aprendizajes esperados y revisar los criterios de evaluación. Selección de caso. Crear o extraer un caso de libros, noticias, papers, etc., asegurando que sea realista y no de alta complejidad. Lecturas previas o paralelas. Decidir si los estudiantes necesitan realizar lecturas previas o paralelas al caso. Evidencia de principios y normas. Asegurarse de que los principios y normas a aplicar sean evidentes en el relato del caso. Planteamiento de preguntas. Formular preguntas o conceptos que los estudiantes deben aplicar, identificar, solicitando fundamentación teórica y contextual. Revisión del caso. Realizar el estudio del caso personalmente para detectar posibles dificultades y ajustar el diseño si es necesario. Número de conceptos. Mantener el número de conceptos o normas a aplicar, identificar, reducido. Máximo 5 hasta que los estudiantes adquieran más experiencia. Modalidad de implementación. Inicialmente realizar la actividad de manera individual y luego discutir en duplas para asegurar la comprensión. Implementación. Presentación de la actividad. Explicar cómo la actividad contribuye al logro de aprendizaje esperado. Introducción del caso. Presentar el caso y proporcionar el material necesario para realizar la actividad. Rol del docente. Facilita la actividad, proporciona instrucciones claras, presenta el caso y guía el análisis. Rol de los estudiantes.
Participan activamente en el análisis del caso, aplican e identifican principios y normas y fundamentan sus respuestas basadas en teoría y contexto.